¿Cuántos creemos que Dios va a hacer maravillas en esta mañana? Por eso te invito para que cierres tus ojos por un instante, invoques la presencia del Espíritu Santo. Dile, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, bendito Señor. Abre tus labios y dile, Señor, aquí estoy delante tuyo, bendito Señor. Dile, necesito, Señor, que tú hables a mi vida, Señor, en esta, Señor, mañana, bendito Señor. Pero si aún hay y dile, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Dile, hoy quiero soltar todo peso, toda carga delante tuyo, Señor. Porque salimos, Señor, de un gran ayuno, Señor. Y tú quieres seguir haciendo maravillas en medio de tu pueblo, bendito Señor. Por eso dile, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, bendito Señor. Dile, venga, Señor, tu reino, Señor, porque así lo decías en ese ayuno, Señor. Que los cielos estaban abiertos y los cielos siguen abiertos a favor de aquellos que creen. Por eso abre tus labios, dile, Señor, aquí estoy. Si hay cargas, si hay problemas, dificultades, dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, si aún no hay vacas en los corrales, si aún no hay fruto en los campos, pero aquí estamos delante de tu presencia, bendito Señor. Aquí estamos delante tuyo, bendito Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu en cada vida, en cada corazón. Que sea tu presencia, Señor, obrando. Y aún todo lo que se quiera levantar, dile, Señor, no acepto, Señor, aquello que quiera oprimir, aquello que quiera angustiar, aquello que quiera levantarse allí, no lo aceptamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dile, Señor, porque hoy recibiremos, Señor, una gran respuesta de parte tuya a través de tu palabra, bendito Señor, porque esta será como martillo que quebranta la piedra. Dile, Señor, yo creo que tú harás, bendito Señor, yo creo que tú harás en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Les invito para que vayamos a la palabra, al libro de los Corintios, capítulo 10. Epístola a los Corintios, capítulo 10. Vamos desde el versículo 1 en adelante. ¿Amén? ¿Cuántos creemos que aquí está nuestra bendición? ¿Y cuántos declaramos de que Dios va a hacer maravillas a favor de nuestras vidas por medio de esa palabra? ¿Cuántos pueden mirar por un instante a esa persona que tienes a tu lado y decirle grandes cosas Dios? Pero ¿cuántos ahora lo dicen convencidos de que grandes cosas Dios hará? Dígaselo a su hermano. Primera a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Y leemos esta bendita palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Dice así la bendita palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Y cuántos creemos que en esta mañana vamos a estar bajo la nube? ¿Cuántos creemos que en esta mañana vamos a pasar ese mar? Dice el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Y cuántos vamos a beber en esta mañana de esa roca? Amén. Versículo 5. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero ¿cuántos pueden decir no así conmigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos,
como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y de nuestra nación. Amén. Versículo 9. Tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. Y murmuréis, como algunos murmuraron, y pecaron, y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 2. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esa es la enseñanza que el Señor trae en esta mañana. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su palabra? Muchos dirán, uy, pero son necesarias las amonestaciones, amén. ¿Cuántos necesitamos las amonestaciones de parte de nuestro Dios? Pero en medio de esas amonestaciones Dios va a hacer cosas grandes en esta mañana. Puedes tomar asiento. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y hoy en día mucha gente allá afuera y aún dentro de las iglesias cree estar firme, pero muchos están siendo engañados por los tiempos. Y algo que decía tremendo la parte final era que esta palabra específicamente venía para aquellos que alcanzaron los finales de los siglos. ¿Y cuántos pueden sonreír y decir, yo estoy en el final de los siglos? La palabra dice rumores de guerras, final de los siglos, terremotos en diferentes lugares, final de los siglos, pestes, hambres, final de los siglos. Pero el Señor nos lleva atrás a darnos cuenta de que hubo un pueblo que tuvo grandes bendiciones. ¿Cuántos creemos que el pueblo de Israel tuvo grandes bendiciones? Pero aún cuántos podemos decir, bendita nación de Israel en este momento. Dile ahí, Señor, bendigo la nación de Israel en el nombre de Jesucristo de Nazaret y creemos, Señor, de que tú tomarás control de todo allí. Pero algo que el Señor quiere es que nos demos cuenta de que aquellos cometieron muchos errores cuando salieron de aquel lugar, Egipto. Y hoy vamos a iniciar con un primer punto que dice la guía de nuestro Señor. ¿Y cuántos necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitamos ser guiados por nuestro Señor en este final de los tiempos? Por eso vamos a iniciar allí en Éxodo capítulo 3. ¿Cuántos pueden decirle a su hermano, grandes cosas vienen para tu vida? Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice así la bendita palabra. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Oiga, qué maravilloso sería ver esa nube en este momento. Pero de pronto nuestros ojos físicos no lo están viendo, pero ¿cuántos la queremos ver con nuestros ojos espirituales en esta mañana? ¿Cuántos decimos, Señor, que tu nube, tu presencia sea en esta mañana, en este lugar? ¿Cuántos creemos que hoy el Señor va a hacer maravillas en este lugar? Que si de pronto venías como, no está el pastor Iván. Bueno, bendecimos a nuestro pastor y que el Señor lo respalde allí donde se encuentra. Amén. Pero nosotros creemos de que la nube de Dios se va a manifestar en esta mañana. ¿Cuántos creemos que la nube de Dios se va a manifestar en esta mañana?
Y dice la bendita palabra, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. ¿Y cuántos necesitamos ser guiados en este tiempo? ¿Cuántos necesitamos ser direccionados en todas las cosas que emprendamos en nuestra vida? Lastimosamente mucha gente nos está dejando guiar. Y por eso vienen los problemas. Y por eso vienen las circunstancias. Y muchos de pronto muchas veces preguntamos, ¿y por qué? Ahí está la respuesta. ¿Será que no nos estamos dejando guiar por el Señor como Él quiere? Cuando el Señor dice no, es no. No, Señor, pero es que tú sabes. No, si el Señor dijo no, es no. Amén. Y algo que el Señor quiere en esta mañana es que entendamos algo, y es que necesitamos la guía del Señor. Necesitamos ser direccionados en medio de este mundo que se está levantando con tanto engaño, con tanta mentira. Uno de los principales anuncios que Jesucristo nuestro Señor hizo para este tiempo era: mirad que nadie os engañe. ¿Y cuánta gente está siendo engañada allá afuera? ¿Cuántos están siendo engañados por esos aparatos que cargamos todo el tiempo? Y Dios bendiga a aquellas personas que Dios usa en esos medios. Pero tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos y de lo que vemos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Oiga, ¿y será que nosotros necesitamos guía en este caminar de la vida? Sí, amén. Pero si somos conscientes que por causa de no ser guiados han venido dificultades, han venido problemas y aún cosas que estamos viviendo hoy en día. Pero ¿cuántos creemos que Dios es bueno para transformar esa situación? ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso para hacer maravillas y cambiar esa situación de nuestra vida? ¿Cuántos creemos que Dios sí puede cambiar esa situación de nuestra vida? ¿Cuántos por un instante se pueden colocar en pie y decirle: Señor, yo creo que tú cambias esa situación de mi vida? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, yo creo que tú harás, bendito Señor? Dile: Señor, de pronto en algún tiempo de mi vida andé sin tu guía, pero hoy quiero andar con tu guía, bendito Señor. Dile: Señor, ayúdame, bendito Señor, a entender que necesito, Señor, la guía tuya, bendito Señor. Dile ahí: no es en mis fuerzas, bendito Señor, no es en mi entendimiento, no es en mi intelecto, sino es, Señor, bajo tu poderío, es bajo la dirección tuya, bendito Señor. ¿Y cuántos pueden decirle: Señor, sí veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Dile: Señor, sí veré tu bondad y tu misericordia, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Y cuántos vamos a ser guiados por el Señor? ¿Cuántos creemos de que Dios va a hacer maravillas en medio de esa guía? Puedes tomar asiento. El Señor quiere hacer maravillas en medio de este tiempo con su pueblo. Por eso la palabra decía: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Señor más que nadie sabía lo que venía y lo que viene para este tiempo. Y algo que el Señor nos pide en esta hora es: creamos. ¿Cuántos vamos a creer lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo? Pero mira lo que dice San Juan capítulo 16. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos creemos que Dios es grande y poderoso? Y aún en momentos de angustia, en momentos de dificultades, cuando más tenemos que creer en nuestro Dios. Amén. San Juan capítulo 16, versículo 3. Dice la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y cuánto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender lo que ha de venir? Amén. Mira otra vez a esa persona con esa sonrisa y dile: no es en tus fuerzas, no es como tú crees, es como Dios quiere guiarnos.
Y Dios quiere manifestarse de una manera sobrenatural. Pero tenemos que creer que esa es la manera de Dios, no la nuestra. ¿Cuántos creemos que esa es la manera de Dios y no la nuestra? Aquel pueblo estaba pasando allí, estaba a punto de cruzar aquel mar, pero le fue necesario ser guiados por el Señor. Y tan tremendo era la situación que ellos iban caminando, pero atrás venían otros. ¿Y cuántos de nosotros vamos caminando en el caminar de la vida? Pero atrás de nosotros quizás viene algo cabalgando. Y no precisamente es lo bueno. Pero para que aquellas cosas no alcancen es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Mucha gente se frena en el caminar de la vida. Y aquellas cosas que vienen cabalgando detrás. Pero es que si yo hubiera hecho eso. Pero muchas veces el Señor nos dice, no nos detengamos. No nos detengamos. ¿Cuántos decimos es tiempo de avanzar en esta mañana? ¿Cuántos decimos es tiempo de avanzar hacia la voluntad de Dios? Acabamos de salir de un gran ayuno. ¿Cuántos decimos amén? Pero eso no paró ahí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, eso no, ya, salieron ya. ¿No? Ahí fue cuando empezó verdaderamente lo que Dios quería hacer. Y se presentaba un gran obstáculo que les esperaba, que era ese mar. Un imposible. ¿Y cuántos de ustedes tienen imposibles en este momento? Y de pronto ese ayuno fue como ese impulso. Sal, sal. Pero ¿saben algo? No nos podemos quedar quietos. Porque los egipcios no se quedaron quietos allá. Bueno, se fueron. Ya. No. Es tan tremenda la palabra que aún dice que el Dios mismo endureció más el corazón de Faraón para que fueran detrás del pueblo de Dios. Ay, es que Dios es malo. No, Dios no es malo. Lo que pasa es que Él quería glorificar su nombre aún más. ¿Y cuántos creemos que Dios en medio de esa circunstancia va a glorificar su nombre aún más? Pero ¿por qué todo está como tan contrario? Pero ¿por qué todo como que, como dice nuestro pastor Pedro Remalas? Pero tenemos que pedirle entendimiento al Señor. ¿Por qué están pasando las cosas? ¿Qué quieres que aprenda con todo eso, Señor? ¿Cuántos se han sentido de pronto que estos días han sido como difíciles? Y fuertes han sido para muchos. Un panorama como que no pasa nada. Como que el trabajo está escaseando. Pero ¿será que Dios está permitiendo todo eso para que verdaderamente creamos en el Dios viviente? Para que entendamos que no es en nuestras fuerzas, para que creamos de que es Dios el que nos quiere guiar, que es Dios el que nos quiere meter en esa tierra prometida. ¿Cuántos creemos que Dios sí nos va a meter en esa tierra prometida? Pero para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Ten mucho cuidado. La palabra dice que se levantarían doctrinas de demonios, espíritus engañadores, y tengamos mucho cuidado con eso. Porque muchos allá afuera están siendo engañados por el diablo. Pero ¿cuántos damos gracias a Dios porque Dios nos ha librado y nos librará de todo eso? Amén. Y bendecimos a nuestros pastores que nos han enseñado la sana doctrina. Nos han enseñado de la oración, nos han enseñado del ayuno, nos han enseñado muchas cosas a la luz de la palabra. ¿Y cuántos decimos bendita oración? ¿Cuántos decimos bendita oración? El día viernes estaba cumpliendo con mi trabajo. Mi trabajo es prestación de servicios. Y tenía que ingresar a un parque industrial. Lo único que tenía que hacer era diligenciar mi documento en una máquina y la máquina me dice, ¿está o no está autorizado? Ya lo había hecho varias veces. Ya estaba un poquito estresado, que llevaba más de 3 horas y nada. Y yo, Señor, ¿pero qué pasa? Y empezaron a llamarme de otro lado, venga, yo lo necesito, venga, yo también lo necesito. Y literal me sentía amarrado donde estaba. Volví, diligencié el documento allí y oh sorpresa, no estaba habilitado. Pero lo más bonito del caso fue que la máquina se halló con mi número. Y yo, y ahora sí.
La cereza del pastel, se dañó esa máquina y ahora sí peor. Tal el punto que ya el celador me dijo, venga su documento. Y yo, sorpresa, no está autorizado todavía. Pero sí me acordé de algo que me enseñaron en este lugar y es hacer oración. Y empecé a hacer guerra espiritual. Pues uno tiene que ser prudente, pues obviamente no voy a gritar como grito muchas veces aquí. Pero empecé a hacer guerra espiritual y a reprender en aquel lugar. Y en un momento lo que era contrario giró a favor. ¿Y cuántos creemos de que el Señor va a hacer que la situación gire a favor de nosotros? Pero para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la guía en ese momento? Oren, reprendan. Para eso el Señor nos dio eso. Tenemos que ser muy sabios cómo lo hacemos, pero hay que hacerlo. ¿Cuántos creemos que la oración es poderosa? ¿Y cuántos creemos que a través de esa oración Dios va a cambiar la situación? Por eso el Señor decía en esta semana, cuidémonos de la incredulidad. Decía un gran enemigo. Y algo que impactó mi vida fue una palabra que el Señor nos dio a lo largo de este ayuno a través de nuestra pastora. Y decía que por causa de la incredulidad de aquel pueblo en aquella ciudad, dice que aún el mismo Señor Jesucristo se detuvo y no hizo más milagros. Yo decía, tremendo. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, Señor, quita toda incredulidad? ¿Cuántos decimos, Señor, quítala en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Pero ¿cuántos si pueden pararse ahí? Discúlpeme si los hago parar y sentar tanto. Pero ¿sabes algo? El Señor no nos quiere ver quietos. El Señor no nos quiere ver estancados. El Señor algo que quiere ver en medio de su pueblo es que crean y que se muevan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si puedes por un instante decirle, Señor, hoy me sacudo y renuncio. Renuncio, Señor, a toda incredulidad. Dile, Señor, renuncio, Señor, a todo lo que me impide avanzar. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dile, Señor, tú no me llamaste para estar quieto. Tú no me llamaste para estar estancado. Y si en algo le abrí puertas al diablo, a sus demonios, dile, Señor, perdóname. Pero hoy, Señor, declaramos de que, Señor, hoy sucede lo contrario, Señor, porque sí estaremos firmes, Señor, y constantes, Señor, donde tú nos colocaste. Pero hoy, Señor, renunciamos a toda incredulidad. Dile, porque sí creeré que así como, Señor, te moviste en aquella nube, así como te moviste en esa columna para favorecer a tu pueblo, tú lo harás con nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aprovecha, mi hermano, y dile, Señor, no acepto el estancamiento, no acepto en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y Ramaiqueya, séquete de Bequeya, porque creemos de que el Dios viviente hace maravillas. El Dios de verdad, el Hijo de verdad y el Espíritu de verdad hacen maravillas en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios y decirle, Señor, grandes cosas tú harás, grandes cosas harás a favor de nuestras vidas? Bendito Señor. Puedes tomar asiento. Y aquel panorama se veía contrario para mi vida, aparentemente. Como les digo, yo trabajo por prestación de servicios. Y si no presto el servicio, no hay de esto, ¿cierto? Y aparentemente era algo negativo porque salía de un lado o de otro, pero no podía porque seguía ahí con un compromiso. Y de pronto por dentro como que trataba, pero ¿por qué yo estoy aquí, no estoy allá donde sí estaba? Pero bueno, el Señor obró allí, salí de allí y me tenía una bendición más tarde. Si nosotros le creemos a Dios, Dios puede encargar de hacer cosas sobrenaturales. Pero hoy es necesario entender la guía del Espíritu Santo de Dios. Cuando pasó todo este proceso con Salomón, una de las cosas que puedo entender que empezó a cambiar la situación es cuando decidí verdaderamente entrar en lo que Dios nos estaba metiendo. En ese tiempo estaban en ayuno aquí y en mi ignorancia decía, la iglesia está en ayuno y está orando. Me relajo. Eso decía yo humanamente y Dios me perdone por eso. Pero el Señor dijo, sí, la iglesia orando, sí. El niño siempre estuvo bien, gracias a Dios. Pero salía una y otra
y otra cosa. Pero cuando tomé la decisión de decir, bueno, me voy a meter en ese ayuno como es, y me hice en un rincón de la clínica, y como allá uno no puede llevar su Biblia, me llevé un Nuevo Testamento. Por eso benditos Nuevos Testamentos. ¿Cuántos decimos benditos Nuevos Testamentos? Me llevé un Nuevo Testamento, le dije, Señor, dame una palabra. Y duré como 2 horas sentado en un banco allá, orando y reprendiendo. Después de ese día fue cuando la situación empezó a mejorar de una manera impresionante. Porque entendí lo que Dios quería que hiciera, que era orar y ayunar. ¿Qué cosas Dios te ha dicho que hagas y no has hecho? Ay, pero es que a mí no me parece. Ay, pero es que yo no. Quizá Dios les ha dado la orden de, oiga, cúmplame con los diezmos, las ofrendas, las primicias. Ay, pastor, ya, ¿para qué hablar de eso, pastor? Pero ¿acaso la palabra no dice, probadme ahora en esto? Busquen en la Biblia cuántas veces y cuántas partes más Dios dice, pruébeme, pruébeme. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero Dios quiere que le cumplamos también. Listo, esto es voluntario. Si lo quieres hacer algo, si no, tranquilo. Pero la palabra lo dice claro, probadme ahora en esto que las ventanas de los cielos, dice la palabra, se abrirán. Y Dios quiere bendecir a un pueblo, pero Dios quiere que le obedezcamos. ¿Será que por no creerles que nos está diezmando? ¿Será que por no creerles que nos está dando la ofrenda, la primicia? Oiga, algo tan tremendo como dice, oiga, si le damos al profeta, dice la palabra que la bendición reposa. ¿Quién es el profeta? Pues nuestros pastores. Dios quiere bendecir, pero Dios también quiere que le obedezcamos. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? Pero hay que obedecer. Miren algo que se me quedó aquí y aquí. Cuando tuve la oportunidad de dictar las clases bautismales y algún discipulado, eso lo dicen ambas cosas. Pero decía cosas como esas. Pero si tú debes, ¿el dinero lo das para la deuda y no para el diezmo? Y decía, no, porque eso le pertenece a quién. Muchas veces, digo, Señor, te entrego y no tengo nada más. Le cumplo al Señor y el Señor se encarga de desatar lo que necesito. Cuando yo me iba a casar no tenía nada. Pero bueno, el Señor primero me desató a la esposa, gracias a Dios. Pero humanamente antes yo dije, voy a meterme en deudas y yo siempre pasaba por esos lugares donde venden electrodomésticos y yo solo suspiraba. Y apenas dentro de mí, bueno, me tocará endeudarme para comprar esto y esto y esto. Pero 2 meses antes de que nosotros nos casáramos, el Señor nos mandó 3 cosas importantes y vitales de nuestro bolsillo. Bueno, lo único que sacaba de mi bolsillo fueron 170,000 pesos para la nevera que está en mi casa. Porque el Señor desató un milagro allí. A mi esposa le dio un subsidio por causa de que ella pertenece al área de la salud. Y como estábamos en época de COVID, oiga, en esa situación tan difícil que estaba en ese 2020, ¿se acuerdan de ese 2020? Pero en medio de esa circunstancia el Señor desató y desató. Dios sí hace maravillas, mis hermanos. Dios desató una nevera nueva. Humanamente diría, bueno, me endeudo con tanto, pero no era la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Desatar la provisión. ¿Pero por qué pasó eso? Porque nosotros procuramos cumplirle. Nosotros cumplimos al Señor con esos diezmos, esas ofrendas. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con eso? Oiga, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuánta gente por la incredulidad ha caído? ¿Cuánta gente por no obedecerle a Dios ha caído? ¿Cuántos tienen negocios aquí? Bueno, y los que no lo tienen, levanten su mano y dígale, Señor, yo lo voy a tener en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Tú quieres que tu negocio, la obra de tus manos sea prosperado? Cúmplele al Señor.
Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere desatar bendición. Obviamente, primero la espiritual. ¿Cuántos anhelan ver ese familiar convertido? La oración. La oración. Intercesiones. Siempre todos los cultos lo vemos acá de 8 a 10 de la mañana. ¿Cuántos de pronto siquiera en algún momento le han sacrificado una hora al Señor de intercesión? Yo digo que mi escuela mejor fue esa, la intercesión. Porque ahí fue a través de mis pastores que nos enseñaron. Cuando nosotros éramos más jóvenes, literal estábamos los 5 días a la semana en la intercesión. Todos los días. Y nos deleitábamos en eso. Bueno, ya hoy por ciertas cosas no es posible. Pero sembramos en aquel momento. Y Dios quiere que empecemos a orar, mi hermano. Dios quiere que empecemos a orar. Oiga, el que piense estar firme, mire que no caiga. Necesitamos orar más. Necesitamos pedirle al Señor dirección más. Por eso la guía que el Señor nos dice. ¿Será que muchas cosas no se han desatado en tu vida porque ha faltado oración? ¿Será que muchas cosas no se han visto en tu vida o en tu hogar porque ha faltado oración? Ay, pero es que yo cómo voy a convertir a este o a esta. No se preocupe, no es usted. ¿Cuántos creemos que es Dios? ¿Cuántos creemos que es Dios el que se encarga de atraer? ¿Cuántos creemos que es Dios el que se encarga de cambiar esos corazones? Pero quiere ver algo en ti y quiere ver algo en mí, y es que oremos. Es que hagamos lo que Dios quiere para su obra. Gloria a Dios por las bendiciones terrenales. Gloria a Dios por las casas. Gloria a Dios por las cosas que Dios pueda desatar. Pero si nosotros le cumplimos a Dios primeramente en lo espiritual, dice la palabra, el resto vendrá por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Será que nos ha faltado eso? Ay, pero es que mi casa parece una batalla campal, parece. ¿Será que ha faltado oración? ¿Será que ha faltado de pronto, oiga, estudiemos más la palabra del Señor? Miren, nosotros con los jóvenes estamos haciendo algo que se llama lectura bíblica, es todos los jueves. Que si de pronto conocen a algún joven, yo no diría invítelo, bueno, tampoco oblíguelo, pero sí anímelo. La palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque mucha gente está en problemas, en circunstancias, porque no leen la Biblia, porque no conocen lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿cuántos damos gracias a Dios porque aquí no vamos a tener la excusa de decir nunca se me enseñó? Institutos bíblicos, discipulados. Las predicaciones que dan nuestros pastores acá también son enseñanza grande, mis hermanos. Pero por eso el Señor dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ay, no, pastor, pero es que yo voy juicioso los domingos. Y gloria a Dios por a los domingos. ¿Y el resto de la semana? Listo, no puedes venir acá físicamente, pero sí puedes llevar la Biblia. Sí puedes allí escudriñar. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por su palabra? Y continuemos, dice la bendita palabra. Estábamos en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cuántos creemos de que vamos a ser guiados a toda la verdad? ¿Cuántos creemos de que vamos a ser guiados y entender cuál es el propósito y la voluntad de Dios para con nosotros? Amén. Pero volvamos otra vez a Éxodo. ¿Cuántos decimos bendita palabra esta? Y el Señor sabe cómo hace sus cosas. El día que recibí la noticia de que tenía esta bendición fue el jueves en el ayuno al terminar. Y curiosamente ese día no me salió nada de trabajo. Y angustias por aquí, angustias por allá. Pero lo único que dije, no me importa, si no me sale, me voy para la iglesia. Eso fue lo que yo dije.
Y así fue. Me alisté y me vine para acá. Recibí grandes bendiciones. El Señor habló de una manera impresionante. Oiga, tengamos cuidado con la incredulidad. Y termino y el pastor me dice, venga, ¿y ahora qué hice? Pero el Señor a través de él me dio esta gran bendición. Y de pronto no era que Dios fuera malo, me quería quitar. No, oiga, Dios quería prepararme quizá ahí en ese ayuno. Por eso hay que entender. Y para la gloria de Dios, lo que no recibí ese jueves, lo recibí ayer. Porque Dios es justo. ¿Cuántos creemos que Dios es justo? Pero hay que entender la guía del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 13, versículo 21 dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en la columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y anduviesen es avanzar. ¿Cuántos necesitamos avanzar? ¿Cuántos de pronto se han sentido como estancados? Pero hoy es el tiempo en el que el Señor nos dice, avancen. Hoy es el tiempo en el que el Señor dice, no te vas a quedar más quieto o quieta. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de creer de que Dios va a hacer cosas maravillosas. Si Dios dijo en ese ayuno es porque Dios lo va a hacer. Amén. Pero para eso necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos se han sentido estancados en estos días? Colóquense en pie. ¿Y cuántos creemos de que hoy se va todo estancamiento en el nombre de Jesucristo? Así que cierra tus ojos ahí y dile, Señor, aquí estoy. Si puedes levantar tus manos ahí donde estás y dile, Señor, he visto estancamiento en mi vida espiritual, física, económica, afectiva, sentimental, emocional o familiar. Dile, Señor, pero tú me dices hoy a través de tu palabra, Señor, que así como aquellos anduvieron, Señor, caminaron de día y de noche porque tú no querías que se estancaran, porque el enemigo venía tras ellos. Y dile, Señor, yo creo que no me estanco más en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. No me estanco más, mi vida, Señor, no se estanca más, porque si hoy tú dices, Señor, que andemos, andamos. Dile, Señor, y si tú me dices que ande, ando en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque, Señor, tú no nos quieres quietos. ¿Y cuántos pueden quizás sacudirse ahí? Dile, Señor, me sacudo de toda parálisis, me sacudo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque tú no quieres, Señor, que estemos estancados, Señor, por causa del estancamiento, Señor. Es que muchos están cayendo, pero dile, Señor, yo no caigo, mi hogar, mi casa, Señor, no caen en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y Rabaiqueya, Shegeterebequeya. Dile, Señor, hoy recibo nuevas fuerzas para creer, nuevas fuerzas para avanzar, nuevas fuerzas, Señor, para creer de que sí veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dile, Señor, sí veré tu misericordia, sí veré la respuesta, porque si tú lo dijiste, hoy, Señor, creemos de que tú harás en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Y cuántos vamos a avanzar en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, sí avanzo? Sí avanzo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso y decirle, sí avanzo? Sí avanzo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Pueden tomar asiento. Y es tremendo porque dice que anduviesen de día y de noche. El Señor no quería que se quedara quieto el pueblo. Y hoy está diciéndonos Dios, avanza, pero no te quedes quieto. No te quedes quieta. Oiga, si el Señor nos entregó dones, talentos, ¿qué estamos haciendo con ellos? No te quedes quieto. Si hay que orar, ora. Si hay que ayunar, ayuna. Si el Señor te ha llamado a algún ministerio, hay que levantarlo nuevamente.
Porque cuánta gente allá afuera se va a ver beneficiado por lo que Dios ha derramado en ti. Ay, no, pero es que yo era de los que decía, yo para predicar. Pero cuando Dios da algo, Dios mismo se encarga de capacitar. Así que no temas más. Hay que avanzar. Hay que avanzar. ¿Cuántos vamos a avanzar? ¿Cuántos vamos a ver la gloria de Dios? Que no se dirá ya del aquel o de la aquella. Que puedan decir el don y la daña. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, tú, dice la palabra que nos das gloria y honra? Pero para recibir esa gloria y esa honra de parte de Dios hay que glorificarlo a Él primero. Dice el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y sabes algo, la presencia de Dios nunca se ha apartado de ti, nunca. Si te habías sentido solo o sola, es porque algo está pasando. Pero sabes algo, Dios nunca se aparta de nosotros. Bueno, sí hay una causa que ya vamos a ver el por qué. Pero si te sentías como que no, mira otra vez a esa persona con una sonrisa y dile, Él nunca se ha apartado de ti. No estás solo o sola. Pero saben algo que hay que aprender a entender y a conocer, los silencios de parte de Dios. Muchas veces nosotros venimos acá para que Dios nos hable, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender a conocer y son los silencios de parte de Dios. Cuando estaba en mi búsqueda, bueno, ya estaba la candidata que es la hoy en día pastora Cate. Antes de, yo estaba con ese afán. Y llegó una convención. Y yo le dije, Señor, háblame a través de los pastores. Ya sorpresa que el Señor no me habló. Ya. Pues resulta y pasa que el Señor no me habló a través de los pastores ungidos, sino me habló de la persona quizás más humilde en ese momento allí, la persona del sonido. ¿Cuántos bendecimos a los del sonido? Amén. Y saben, muchas veces la persona que menos esperamos es el instrumento que Dios va a usar para hablarnos. Por eso aún a los niños no los ignoremos, porque quizá de ellos pueden ser instrumento de Dios para estar hablando a tu vida. Pero algo que hay que entender, oiga, si Dios calla es por algo. Y fueron casi más de 6 meses en ese proceso en que Dios duró callado. ¿Dónde los viví? Cuando estuvo la pandemia. Hay un potero muy grande atrás donde vivía, ahí en Siberia. Y lo único que nosotros podíamos hacer en medio de esa pandemia era ir a darle alimento a una vaca que teníamos. Pero cuando salí allí, lo único que hacía era orarle al Señor en ese potero solo. Porque ni a la iglesia podía venir. ¿Y sabes algo? Aunque yo creía de pronto en mi humanidad que no pasaba nada, pero aunque Él no estaba hablando, pero sí estaba aquí, oyendo. Si no has visto la respuesta de parte de Dios, espera. Espera. Porque muchas veces por no esperar es que muchos caen. Y en esa búsqueda, en ciertos momentos, por no esperar casi, que puede decir, érase una vez. Por eso sí vale la pena esperar. ¿Cuánto le dicen a su hermano? Sí vale la pena esperar. Sí vale la pena esperar en Dios. Sí vale la pena confiar en el Creador de todas las cosas. Amén. Pero mira lo que dice en Romanos 3:23. El Señor siempre está pendiente de, pero, mira lo que dice la palabra. Romanos capítulo 3, verso 23.
Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si hay una cosa que detiene o aleja la presencia de Dios, y se llama pecado. Por eso tengamos mucho cuidado para esta época que ya se acerca, fin de año. Ay, pero es que con ese familiar no me veo hace 50 años. Y es tan linda, tan linda. No importa si no lo veas hace 30 años. Pero tiene que prevalecer el estar firme delante de Dios. ¿Y cuántos vamos a estar firmes delante de nuestro Dios en estos tiempos? ¿Me puedes colocar la imagen del año, por favor? Dice, ¿oportunidad de qué? De crecimiento, no de decrecimiento. Y mucha gente para esta época termina es que decreciendo. Y Dios no quiere que decrezcas, Dios quiere que ¿qué? Miren a esa persona otra vez con esa sonrisa y dice, Dios quiere que crezcas, no que decrezcas. Y por eso la palabra lema dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no ha sido en vano lo que has hecho hasta este día. No ha sido en vano lo que se hizo en ese ayuno. Pero hay que creer de que Dios hará. Pero hay que guardarnos también. La palabra dice, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ay, pastor, si yo no me congrego un dominguito, ¿sí? Eso es pecado delante de Dios. Porque la palabra dice, 6 días trabajará el hombre, pero el séptimo día, ¿de quién es? Del Señor. Guárdate del pecado. Guárdate de toda forma de pecado. Porque la palabra es clara, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, ¿será que ese pueblo necesitaba que Dios estuviera presente en ese desierto? Pues nunca he tenido la experiencia de estar de noche en un desierto, pero me imagino que debe ser algo impresionante. Pero creo que eso también alentaba al pueblo, ver esa columna de fuego ahí. ¿Qué harían ustedes viendo una columna de fuego al lado suyo? Como que eso los envalentona más, ¿cierto? Ahora sí. Pero, ¿sabes? Mucha gente ni siquiera siente la presencia de Dios. Y por eso es que andan ahí. Dios le bendiga. Dice el pastor, con la misma ropa anda. Pues gloria a Dios por la ropa que tienes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por la ropa que tengo? Pero Dios mismo se encarga de bendecirnos. Algo que tenemos que creer es de que Dios se quiere manifestar. Pero tenemos que guardar nuestra vida del pecado. Tenemos que guardar nuestra vida de toda forma de pecado. Por eso decía ahí la palabra claramente, todo lo que le pasó al pueblo de Israel es ejemplo para nosotros. Por eso tengamos mucho cuidado de, bueno, vamos a ir de un paso, no quiero adelantarme, pero Dios dice que tengamos mucho cuidado. Y de pronto muchos dirán, bueno, ¿y eso de la gloria de Dios qué es eso? Porque siempre se habla de la gloria de Dios, pero no se tiene claro qué es la gloria de Dios. Y busqué un significado que me gustó mucho. Y dice, manifestación de su presencia, carácter y majestad. Eso quiere decir la gloria de Dios. Y si yo les preguntara, ¿será que ustedes quieren ver la manifestación de la presencia de Dios? Por eso cuando les decía, oiga, ¿será que si no veían esa nube, esa columna, aún la nube también? Eso le daba fe al pueblo, porque estaban saliendo de Egipto, estaban saliendo de una esclavitud de más de 400 años. ¿Será que en medio de todo esto nosotros necesitamos como ese impulso de creer de que Dios va a hacer? Pero para eso tenemos que procurar que la gloria de Dios esté con nosotros. La manifestación de la presencia de Dios esté con nosotros. Esa es la gloria de Dios. ¿Cuántos anhelan la manifestación de la presencia de Dios? Pero quizás muchas veces no se ha visto esa manifestación porque se ha caído. Se ha caído en la incredulidad. Se ha caído en el desánimo. Se ha caído en, bueno, pues vamos a la iglesia a ver qué. A ver si de pronto me regalan una canasta del amor. Pues gloria a Dios y bendigamos la canasta del amor. Amén. Gloria a Dios por ella.
Pero es tanto el desánimo de mucha gente que ya no tienen esperanzas de nada. Pues vamos a ver qué. A ver si de pronto por lo menos el pastor me regaña. Pero ¿cuántos bendecimos las amonestaciones de parte de nuestro Dios? Yo recibí una amonestación no hace mucho. Y el pastor me dijo, tenga cuidado con esto, esto, esto. Al comienzo yo dije, ah. Pero después de ese vino el del Señor. Y bueno, sí, Señor, perdóname. Y Dios bendiga a los que nos amonestan en el Señor. Amén. ¿Cuántos bendecimos la vida de nuestros pastores porque nos amonestan? Por eso si muchas veces nos regañan, nos dicen, oiga, es porque Dios les coloca, es porque Dios les muestra. Pero como el Señor lo dice aquí, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuántos de pronto se han sentido destituidos de la gloria de Dios por un pecado? Pero algo que Dios quiere hoy, por eso la palabra habla de que Él quiere restaurar, Él quiere reparar. Oiga, ¿será que Dios quiere reparar esa comunión de pronto de Él con nosotros? Que de pronto hemos sentido como que no se ve una manifestación clara de la presencia de Dios. Pero algo que Dios quiere, primero que reconozcamos el pecado delante de Dios. Y tú sabes cómo está tu condición delante de Dios. Dice la palabra, Dios no vino aquí a condenarnos, Él vino a salvarnos, que sí nos va a juzgar algún día, pero en instancia Jesucristo vino fue a salvar, no a condenar. Pero aprovechemos porque ya habrá un momento en que ya no viene a salvar, sino ahí sí va a condenar. ¿Cómo estamos delante de Dios? Muchos nos afanamos de pronto por lo terrenal y gloria a Dios porque anhelamos muchas cosas. Pero ¿cómo está esa comunión delante de Dios? El que piense estar firme, mire que no caiga. No nos engañemos más. No, es que yo estoy bien. Imagínese, anoche hablé con los ángeles. Sí, porque la gente se engaña tanto que ya lo cree. Y bueno, gloria a Dios que puedan tener esa experiencia. Pero lo hemos visto en estos días a la luz de la palabra. Y una persona que ve un ángel directamente, créame que no va a estar tan... Decía la palabra en estos días, cuando Daniel tuvo esa experiencia, dice en una parte que cayó como muerto. Porque era tan fuerte la presencia de nuestro Dios, tan fuerte la presencia de Dios en esos seres tan amados, que nuestro ser humano no lo soporta. No te engañes más a ti mismo. Si hay alguna manera de pecado, hay que corregirla. Hay que cerrarle puertas al diablo. Hay que cerrarle puertas a la carne. Y si puedes cerrar por un momento tus ojos y decirle, Señor, la palabra dice, Señor, que el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Y dile, Señor, si de pronto, Señor, hay alguna condición, Señor, de pecado en mi vida, dile, Señor, ayúdame, Señor, a corregirla, bendito Señor. Porque tu palabra es clara, Señor, por causa del pecado fueron destituidos, Señor, de la gloria de Dios. Y dile, yo no quiero ser destituido, destituida de tu gloria, bendito Señor, sino que necesito por amor de tu nombre y de tu gran misericordia, Señor, entender, Señor, que tú estás llamando, Señor. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor y Dios no puede ser burlado. Por eso dile, Señor, ayúdame, Señor, a corregir. Ayúdame, Señor, a entender, Señor, de que hay cosas que no convienen. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y dile, Señor, guárdanos, Señor, y ayúdanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Por eso una vez más, guárdate para estas épocas que vienen. Guárdate para estas épocas que vienen. Mentiras del diablo, eso que dicen que un año no tiene años, que dice eso, eso es mentiras del diablo. La palabra es clara, por un poco de levadura se leuda, se daña toda la masa. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Si a aquellos les gusta tomar, pues déjelos allá, usted no vaya allá. ¿Qué tienen que ir a hacer allá? Otro tipo de cosas. Es mejor pasarla tranquilito en la casa, como dice nuestro pastor, con un plático de arroz o lo que Dios provea,
que en manjares que puedan llevar a condenación. Guárdate, guárdate, guárdate. Miren que el Señor me está inquietando a decir eso varias veces, guárdate. Ay, pero que es tan linda. Pero es preferible, como dice aquel dicho, colorados un poquito y no pálidos toda la vida. Y en el Señor es igual. Si tú le obedeces a Dios, Dios también se encarga de hacer a favor de tu vida. Amén. Y no nos afanemos por lo que viene, porque el afán ahorita es que todos quieren comprar, todos quieren hacer. Y gloria a Dios si Dios te da, pero si no también gloria a Dios. Qué mejor que tener la armonía en el hogar. Qué mejor que tener la paz interior. Que eso no lo puede dar nada, ni lo más lujoso de este mundo. ¿Cuánta gente vive en mansiones, pero están solos, amargados? Hay que creer en el Señor, amén. Bueno, sigamos avanzando porque el tiempo está pasando. Volvamos otra vez a Éxodo 13. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su palabra? ¿Cuántos decimos bendita palabra esta? Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, bendito Señor. Por un instante, alábale, por un instante, bendícele y dile, Señor, gracias por esta situación. Dile, Señor, si había sentido estancamiento en mi vida y yo creo que sucede lo contrario, Señor. Dile, Señor, gracias porque tú vas a transformar esta situación, Señor. Y de todo esto, Señor, me reiré, Señor, y testificaré porque tú eres un Dios real en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice el versículo 22. Es Éxodo 14, un poquito más adelante. Éxodo 14, 22. Primero se ha hablado de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿cuántos anhelamos pasar el mar? ¿Cuántos anhelamos pasar el mar? Ay, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con estar firme? Mucho. Porque si no se está firme no se puede pasar el mar. Dice la palabra en Éxodo 14, 22 en adelante. La leo para ustedes. Dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar. ¿Y cuántos vamos a entrar por en medio del mar? Pero mira lo que dice acá, en seco. ¿Cómo? En seco. Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo creo que eso tuvo que haber sido algo impresionante, ¿no? Ver las aguas estancadas solas. Y yo creo que eso tuvo que haber sido altísimo. Pero hoy vamos a pasar. ¿Cuánto le dicen a su hermano? Hoy vamos a pasar. Porque si el Señor nos metió en ese ayuno cuando decía, el reino de los cielos está allí. Pero el reino de los cielos no se quiere quedar allí, Él quiere manifestarse en medio de su pueblo. ¿Cuántos creemos que el reino de los cielos quiere manifestarse en medio de nosotros? Sigamos leyendo. Y seguidos los egipcios entraron tras ellos a la mitad del mar. Dice, toda la caballería de Faraón, sus carros y sus gentes de a caballo. Dice el 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Y trastornó el campamento de los egipcios. Oiga, Dios no se queda quieto. Dios sabía que venían aquellos. Dios sabía que aquellos venían allí. Pero algo que llamó mucho mi atención acá en el versículo 24 dice, aconteció a la vigilia
de la mañana. ¿Y ustedes saben cuál es esa hora? Las 3 de la mañana, ¿casualidad? Ay, pastor, es que yo tengo problema con madrugar. No se preocupe, el Señor lo puede levantar. ¿A cuántos el Señor nos ha levantado? Muchas veces. ¿Por qué el Señor utiliza esa hora? Porque es la hora donde hay un movimiento fuerte espiritualmente hablando. Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestarse. Pero hay que entender los moveres de Dios. Ay, pastor, es que no he hallado esa respuesta. ¿Y será de pronto que le toca levantarse a las 3 de la mañana? Dice, uy, no, como que esto no es para mí. ¿Será que Dios nos está pidiendo, oiga, es necesario levantarnos? Oiga, que si de pronto escuchó el gallo, como me ha pasado muchas veces, no se preocupe, y no puede decir, no, es que eso fue Salomón. Bueno, una vez Salomón sí me hizo así, Dios lo bendiga por eso, que me iba a caer la tarde y me despertó. Pero muchas veces ha sido directamente nuestro Dios. Otras veces he sentido en la planta de mis pies que me hacen así. Y por curiosidad, mira el reloj. 2:30, 3 de la mañana. Si Dios te insta a levantarte temprano es por algo, mi hermano. Oiga, ¿será que nosotros o nos conviene que Dios trastorne el camino de nuestros enemigos? Y ni siquiera el camino, dice el campamento de los egipcios. ¿Cuántos anhelamos que Dios sea allí trastornando aquellas cosas que el enemigo se ha levantado? ¿Cuántos se pueden colocar por un instante en pie y aprovechar esta palabra y decirle, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, si hay, Señor, allí concilios, campamentos de enemigos que han venido tras nosotros, Padre, y pedimos para que tú trastornes, Señor, para que tú trastornes el camino de nuestros enemigos. Dile, Señor, trastorna en esta hora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aproveche y dile, Señor, tú me sacaste, Señor, de la tierra de Egipto. Tú me sacaste, Señor, de tierra de servidumbre. Por lo tanto, hoy se trastorna el camino de los enemigos del pueblo de Dios. Y Rabaikeya, Segeterebekeya, hoy se trastorna el camino de aquellos brujos, hechiceros, satanistas. Y Rabaikeya, Segeterebekeya, porque declaramos, Señor, tu palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y declara que hoy se trastorna el camino de los enemigos. Dile, Señor, ese enemigo de la ruina, ese enemigo de la escasez, ese enemigo de los problemas familiares, ese enemigo del orgullo, de la soberbia, allí en el hogar, hoy se desbarata en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque tu palabra dice, Señor, que tú te levantaste allí a favor de tu pueblo, y hoy mira, Señor, desde aquella columna de fuego, desde aquella nube, y hoy trastorna el camino de los enemigos, Señor. Hoy trastornas el campamento de aquellos y echamos fuera toda obra del diablo. Échala fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Y cuántos queremos que el Señor trastorne en esta mañana? ¿Cuántos queremos que sucede lo contrario? Que si de pronto habían dictámenes médicos contrarios, dile, Señor, tú trastornas allí y hay algo a favor de mi vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Porque antes de que te sientes, los dictámenes médicos de Salomón eran contrarios, negativos todos. O nosotros aceptábamos ese dictamen, o sencillamente lo que decía ahí la palabra, trastornaba el Señor aquello. Y bueno, Dios bendiga a los médicos, Dios bendiga a la médica presente aquí. Pero ellos por su profesión tienen que decir la realidad, ¿o no? Pero una cosa es lo que dice el hombre y otra es lo que dice Dios. Una cosa es lo que dice la medicina y otra es la que dice Dios. Y el dictamen era aparentemente negativo para Salomón. Pero nosotros creímos, y no solamente nosotros, sé que toda la congregación creyó. Y ustedes lo ven por ahí gritando. Ayer algo que nos impactaba era que nadie le dice a él nada. Estábamos acá ensayando y él simplemente se quedó mirando a Paulita, levantó sus manos
Y no sé qué era lo que decía, pero empezaba a bucear. Ay, ¿y quién le enseñó a ese niño? Aunque ese ser era pequeño, pero aún desde su nacimiento Dios ya le estaba mostrando de que era real. Oiga, si Dios lo hizo con una persona tan pequeña, ¿será que Dios no lo va a hacer con nosotros? Por eso no creas más a lo que el diablo y sus demonios están diciendo. Si el enemigo está diciendo no hay, tú vas a decir sí hay. Si el enemigo dice no puedes, tú vas a decir sí puedo. Si el enemigo estaba diciendo hay enfermedad, es el día de hoy para decir sí hay sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso la palabra dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso tu fe no puede caer. Si de pronto no ves nada, pero si la fe está firme, no pasa, porque sí vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Por eso es que al diablo le conviene hacer que la fe del pueblo caiga. Porque sencillamente si ve un pueblo con fe, puede ver un letrero grande que dice amenaza. Pero cierra tus ojos y dile, Señor, yo necesito que mi fe no caiga. Si han pasado circunstancias, problemas difíciles ahí en tu vida, en tu hogar, en tu familia, solamente dile, Señor, que mi fe no caiga, bendito Señor. Y si aún si puedes ser sincero, sincera delante de Dios y dile, Señor, mi fe ha caído, bendito Señor. Aún si puedes decirle, aún no siento, Señor, esa fe. La Biblia dice, el que no tiene fe, pídala. Y hoy dile, Señor, yo pido esa fe, Señor. Esa fe con que dice la palabra que taparon boca de leones. Esa fe, Señor, con la cual, Señor, hubo alguien tan hermoso, Señor, que se llamó Jesucristo de Nazaret, el cual creyó que aunque murió, pero creyó de que había un Dios poderoso que lo resucitaba, y ese Dios poderoso lo levantó de entre los muertos. Por eso dile, Señor, yo creo que ese mismo poder que operó para levantar a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder opera en esta mañana para levantar mi fe. Dile, Señor, ese mismo poder opera para levantar esa certeza, para levantar esa convicción de que tú harás, para levantar, Señor, y creer de que veremos la bondad tuya, bendito Señor. Pero dile, Señor, recibe esa fe en esta mañana. Aprovecha y dile, Señor, recibe esa fe, bendito Señor. Porque, Señor, la palabra dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y dile, Señor, yo no quiero caer, yo no quiero caer, yo no quiero que mi fe caiga. Porque Jesucristo decía, hallaré fe en la tierra. Por eso dile, Señor, aquí estoy. Porque necesito, Señor, que tú me ayudes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a tener claro, Señor, lo que tú quieres para mi vida, bendito Señor. Porque no es por movimiento de hombre, Señor, es por tu movimiento, bendito Señor. Quizá de aquel hombre paralítico por años esperaba el movimiento de las aguas, pero esperaba que alguien lo pudiese allí arrojar. Y como no hubo ese alguien, no podía recibir ese milagro. Pero cuando llegaste a él, simplemente le decías, cree. Y cuando él creyó, fue que se levantó de aquel Señor, aquel que estaba paralizado, aquel que llevaba 38 años. Pero si sentías que estabas paralizado, paralizada, dile, Señor, hoy creo que tú me estás hablando y me estás diciendo, crees. Dile, Señor, quiero creerte en esta mañana. Quiero creerte de que la situación cambia. Dile, Señor, quiero creer de que hay sanidad, de que hay curación, de que hay medicina, Señor, para mi vida y para aquel que lo necesita, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, y hoy te damos a ti toda la gloria, bendito Señor. ¿Cuántos pueden ofrecer una ofrenda mecida ahí al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú estás obrando? Dile, Señor, gracias, Señor, porque tú obras en mi ser. Dile, Señor, gracias porque hoy tú me fortaleces, bendito Señor. Dile, Señor, gracias porque sí voy a avanzar. Dile, Señor, sí voy a pasar ese mar. Sí voy a pasar ese mar, bendito Señor. Sí voy a pasar al otro lado, bendito Señor. Porque no quedaremos allí postrados, sino que avanzaremos, Señor, y testificaremos de las grandezas de nuestro Dios. ¿Cuántos vamos a testificar de las grandezas de nuestro Dios?
¿Cuántos vamos a testificar de las grandezas de nuestro Dios? Dale fuerte aplauso al Señor creyendo de que Dios es grande y poderoso. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuántos creemos que el Señor hace como Él quiere? Sigamos leyendo ahí. Bueno, pasemos un poco más adelante porque el tiempo va corriendo, pero leamos el versículo 30 de Éxodo 14. Ya de pronto muchos conocemos la historia, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Por eso esta canción que muchas veces cantamos y dice, echó a la mar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción? Pues curiosamente esa canción salió de acá. Miren desde dónde viene esa canción. Por eso cuando tú la cantes, no la cantes por recordar lo que le pasó a ellos. Cántala como creyendo de que eso también te pasa a ti. De que se echan a la mar esos carros, esas cosas que han venido quizás tras de ti, que han querido venir a hurtar, matar y destruir. Pero recuerda lo que el Señor nos dijo en estos días, en el ayuno decía, pero el Señor Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Y cuántos creemos que la vida de Jesucristo va a ser en nuestras vidas, en nuestros hogares? Pero mira lo que dice el versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. ¿Y cuántos creemos que el Señor nos libra de la mano de los egipcios? E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Y cuántos vamos a ver a esos enemigos muertos en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Aclaro, los enemigos espirituales. Es que el pastor me dijo que sí lo decía. No, la palabra dice que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No. Si hay que sanar el corazón y perdonar, hay que hacerlo. Porque aún la palabra dice, ama a tu enemigo. Y es una cosa que cuesta, ¿verdad? Perdonar cuesta, pero no es imposible. ¿Cuál es el mejor ejemplo de perdón? Jesucristo nuestro Señor. Oiga, Él cargó con toda la maldad y el pecado de todo el mundo. Pero a pesar de eso, siendo inocente, nos perdonó a todos. ¿Cuántos miran a esa persona con esa sonrisa y decirle, hay que perdonar? Y si de pronto no tienes nadie a tu lado, coloca tu mano en tu pecho y decir, hay que perdonar. Miremos San Mateo 14. Voy a ir un poco rápido porque el tiempo ha ido corriendo, ¿ven? Pero ¿cuántos damos gracias a Dios por su bendita palabra? San Mateo capítulo 14. El que piense estar firme, mire que no caiga. Dice el versículo 24. San Mateo 14, 24. De pronto es una palabra muy conocida, pero mira lo que dice. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Y cuántos han sentido que su barca ha sido azotada por estos días? ¿Cuántos han sentido vientos contrarios? Pero mira lo que dice. Más a la cuarta vigilia. ¿Y cuál es la cuarta vigilia? Las 3 de la mañana otra vez.
Oiga, ¿será que el Señor tiene algo que ver con esa hora? Ahorita lo vamos a ver. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando, ¿dónde? Oiga, él es más tremendo, ni siquiera pasó por el medio. ¿Por dónde pasó? Tremendo. El Señor quiere que nosotros pasemos por el medio del mar, pero Él ni siquiera pasa por el medio, Él pasa por encima de él. ¿Y cuántos creemos de que Dios pasa por encima de aquellas circunstancias? ¿Cuántos creemos que el Señor prevalece por encima de ese problema en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Y dice la palabra. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Y sabes algo, muchas veces por la incredulidad, por la duda, no se ve la manifestación de lo que Dios está haciendo. Muchas veces Dios sí está orando, pero por causa de no estar en lo que Dios quiere que estemos, pasa esto. Llega turbación, llega miedo. Ay, no, pero es que si el Señor me dijo que vendiera, pero me da miedo hablarle a la gente. Oiga, si el Señor le dijo venda, pues venda. Si el Señor le dijo haga esto, hágalo. Pero no nos quedemos postrados como muchos en el miedo. Por el miedo es que mucha gente no conquista. Por el miedo es que mucha gente no avanza. ¿Y se acuerdan lo que le pasó a Pedro? ¿Quién venía otra vez caminando sobre las aguas? Cristo. ¿Y se acuerda que le dijo Cristo? ¿Ven? Y lo tremendo es que sí alcanzó a caminar. Pedro sí alcanzó a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra, y tuvo. ¿Y qué pasó? Ten cuidado con el miedo. Oiga, el Señor nos está diciendo hoy, oiga, yo camino sobre las aguas. ¿Será que hay algo imposible para mí? ¿Cuántos han experimentado caminar sobre las aguas? Nadie, ¿cierto? Pero ¿cuántos se han experimentado? Y no lo hablo físicamente hablando. ¿Cuántos se han sentido ahogados en el problema? ¿Cuántos se han sentido ahogados en la circunstancia? ¿Cuántos se han sentido ahogados en la adversidad? Pero ha llegado el tiempo de no sentirnos más así. ¿Cuántos dicen no me voy a sentir más ahogado o ahogada en el nombre de Jesucristo? Por eso la palabra decía, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y el Señor quiere firmeza para que no caigamos, para que no nos ahoguemos. ¿Cuántos decimos bendita palabra esta? Pero mira lo que dice el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, oiga, el Señor Jesucristo se da cuenta de todo. Él sabía que se turbaron, él sabía que empezaron a decir un fantasma. ¡Ay! 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 Llegó la bendición. ¡Ay! Pero sí va a llegar la bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí vamos a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando veas a ese familiar aquí postrado adorándole, ay, sí. Ay, no es un fantasma, es su familiar. Porque Dios es Dios. Y no te preocupes, Dios va a tener que usar lo que te sea necesario para tenerlos aquí otra vez. Y dice la palabra. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, tened ánimo. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. No temáis, yo soy, no temáis. Casualidad que hoy precisa, dos canciones decían, el gran ¿qué? Yo soy. Y sabe Dios que nosotros ajustamos esas canciones y ni siquiera pensaba lo que Dios iba a hablar. Pero hoy lo declarábamos dos veces. El gran yo soy, ¿se acuerdan? Pero el yo soy está diciendo, yo soy el que estoy obrando. Yo soy el que voy a hacer. Yo soy. Pero lo único que nos dice es, tened ánimo. ¿Y cuántos vamos a tener ánimo? ¿Cuántos vamos a tener ánimo para ver esa transformación en nuestra vida? Para que se quite todo estancamiento, para que se quite todo aquello que nos impide ver lo que Dios quiere que veamos.
Dirán ustedes, ¿y este por qué grita tanto? No le bastó con ser grande, sino que ahora quiere gritar. Pero ¿sabes por qué grito? Porque he visto la manifestación del gran yo soy en mi vida. He visto la manifestación del gran yo soy en este lugar. Siempre he dicho lo mismo, ¿cuántos pueden hacer esto? Esto era un imposible, humanamente hablando. Pero lo que fue imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. Nosotros tuvimos que hacer cultos a la intemperie y hay mucha gente testiga de eso. ¿Cuántos tienen frío? Le dicen, no, pasa, ya pasó el frío, gracias a Dios. ¿Cuántos se han mojado? Bueno, ahorita nadie, ¿cierto? Gracias a Dios. Pero tuvimos que vivir eso. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Un culto dominical, en medio de la lluvia nos mojamos, porque era un potrero. Sombrillas, tocó guardar equipos porque se estaban mojando. En ese momento nosotros estábamos como en esa barca. Y muchos de pronto se fueron, esa barca se hundió. Pero lo que no sabía el diablo y aquellos es que esa barca no se hundió. Esa barca ya va a cumplir 26 años. Lo que ustedes ven es un imposible de parte de Dios. Por eso el Señor dice acá, yo soy. Yo soy. ¿Acaso no vas a creer de que yo soy el que va a derramar esa sanidad? Dice el Señor. Yo soy el que se va a encargar de aquella situación en tu vida. Yo soy. Entiende, cuando digo yo soy, no estoy refiriéndome a mí, es Él. Es Él el que está diciendo yo soy, no tengan miedo. Pero ¿cómo voy a comprar esa casa? Yo soy. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Y si el Señor lo dijo, Dios lo hará. Yo soy. El yo soy es el que nos está diciendo hoy, hey, cuídate, hey, cuídate de no caer. Porque el yo soy se quiere manifestar a nuestras vidas. Y mira lo que dice el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice el 28. Y él dijo, ven. Y él dijo, ven. Y él dijo, ven. ¿Y cuántos pueden colocarse en pie y decir, Señor, heme aquí? ¿Cuántos pueden pararse ahí en su fe y decirle, Señor, voy porque si me estás diciendo ven, es porque va a haber una transformación en mi vida, Señor? Dile, Señor, porque tú no me quieres más, Señor, de este lado. Tú quieres que pase al otro lado, bendito Señor. Si tú quieres que crucemos ese mar, es porque quieres cosa grande, bendito Señor. Por lo tanto, dile, renuncio al temor, renuncio a la turbación, renuncio, Señor, a la incredulidad, renuncio, Señor. Y dile, Señor, si mi barca se azotaba, si mi barca era golpeada, yo creo que el yo soy se levanta, el yo soy se levanta a favor de mi vida, porque tu barca no será más azotada, dice el Señor. Y Ramay, aprovecha y dile, Señor, aquí estoy. Porque el Señor te está diciendo hoy, ven. Me estabas pidiendo y Él está diciendo, ven. ¿Acaso no crees que soy el gran yo soy? Dile, Señor, ayúdame, Señor, a mantenerme firme, Señor. Dile, Señor, ayúdame a mantenerme firme para no caer. Porque tú quieres, Señor, mostrar, Señor, tu bondad, tu poderío. Pero para verlo necesito estar firme, bendito Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.
Padre, y hoy te damos a ti toda la gloria, porque tu palabra dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y si has sentido que tu barca ha sido azotada por esos grandes vientos, y a pesar de que el Señor te ha dicho, ven, a pesar de que el Señor te ha dicho, ven, pero de pronto ha ganado creer más en lo que ha dicho la circunstancia, ha ganado más creer más a lo que dice aquella adversidad. Pero si el Señor está diciendo, ven, es porque quiere ayudarte, es porque el Señor sabe de que tienes necesidad. Pero lo único que pide es que creamos en Él. Y dice la bendita palabra, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y el Señor te dice hoy, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas si te he dicho que voy a hacer? ¿Por qué dudas de mi palabra? ¿Por qué dudas de mis siervos? Si lo he dicho, lo haré. Pero si puedes poner tu mano ahí en tu pecho y decirle, Señor, perdóname. Si puedes decirle, Señor, perdóname si he dudado, Señor. Dile, Señor, perdóname, Señor, si por causa de la fe he caído muchas veces, bendito Señor. Dile, Señor, perdóname y ayúdame en esta hora. Dile, Señor, aunque he visto la manifestación de tu poder, pero he dudado, perdóname, bendito Señor. Perdónanos y ayúdanos, por favor, bendito Señor. Y tu palabra dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Y cuántos pueden decirle, Señor, venga tu presencia en esta hora, bendito Señor? Venga tu presencia, Señor, en esta mañana sobre este lugar. Venga tu presencia, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, bendito Señor. Y creemos, Señor, de que tú harás. Dile, Señor, yo necesito que hoy se calmen esos vientos, Señor. Hoy necesito que se calmen esos vientos, bendito Señor. Dile, Señor, porque lo decías desde un comienzo, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer, bendito Dios. Y aquellos vientos, Señor, están sacudiendo y seguirán sacudiendo. Pero hoy es donde tenemos que creer en ti, mi amado Señor. Por eso dile, Señor, ayúdame, Señor. Si puedes ser sincero ahí o sincera delante de Dios y decirle, Señor, si he sido de poca fe. Dile, Señor, perdóname porque me ha faltado fe. Me ha faltado fe para creer de que tú harás, bendito Señor. Me ha faltado fe para creer de que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Padre, y hoy te pedimos, Señor, que nos perdones en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, y hoy te damos gracias por tu misericordia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su palabra? ¿Cuántos damos gracias a Dios porque creemos de que va a cambiar la situación de nuestra vida? Que si de pronto sentías esa barca como que se movía con fuerza por los vientos, cree que hay uno más grande que le fue capaz de decirle a los vientos, calla y enmudecen. Cree que Él está por encima de aquellas circunstancias. ¿Cuántos creemos que Él está por encima de esas circunstancias en el nombre de Jesucristo? Pero ya para terminar vamos a buscar una palabra, ya les digo cuál es. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, bendito Señor. Bueno, dice acá, dice la turbación, que fue lo que le pasó a los discípulos, dice.
se refiere a la agitación emocional, la confusión, la ansiedad que pueden afectar el corazón. ¿Será que esa turbación ha agitado tu área emocional? ¿Será que el sentirse turbado por lo que estás viviendo ha agitado tu área emocional? Pero hay alguien que quiere estabilizar esa área emocional. Hay alguien que quiere que tu vida entre en reposo. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Vamos a San Juan 14:1 y con eso terminamos. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice la bendita palabra. ¿Cuánto necesitamos esa sanidad emocional? Pero mira lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la turbación. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién decía eso? Nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Se ha movido con fuerza esa barca, pero creamos de que hay un Dios poderoso que está por encima de. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón de la turbación. Guarda tu corazón de aquel agite emocional. Guarda tu corazón de la confusión. Guarda tu corazón de la ansiedad. ¿Cuántos vamos a guardar nuestro corazón? Por eso la palabra decía, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es tiempo de guardarnos, mis hermanos. Si nosotros nos guardamos, si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, grandes cosas vendrán para nosotros. ¿Cuántos creemos que grandes cosas vendrán? El tiempo ha ido pasando, no alcanzo a dar, pero voy a darle los puntos para que después lo escudriñemos. El primer punto decía la guía de nuestro Señor. El segundo punto decía pasar el mar. Bueno, eran 6 puntos, quedaron 4 pendientes, pero sabía Dios que necesitábamos primero esos 2. Y el Señor en algún momento permitirá que se enseñe, amén. El tercero era comer el alimento espiritual. El cuarto era la bebida espiritual, que ya mirábamos que la roca es Cristo. Y ahí daban el soporte de cuando Dios le dice a Moisés que le hablara a la peña. Era un imposible. ¿Cuánto le han hablado a una piedra y ha salido comida de ahí? ¿Cierto que no? Pero sí pasó. Un pueblo en medio del desierto, el Señor le dijo, háblele, dele la orden a la peña. Y le habló y dice que brotó agua. Pero si Dios te dice, háblale aquello, iba a brotar bendición para tu vida, para tu hogar. Por eso recuerda, necesitamos orar. Necesitamos buscar más de su presencia para que así veamos la manifestación del poder de Dios. Amén. Decía la quinta, no a la murmuración. Díganlo, no a la murmuración. Eso fue lo que hizo que el pueblo de Dios quedara postrado en el desierto. Ya nosotros conocemos esa historia, pero dice que solamente de esa generación pasaron 2, Josué y Caleb. El resto quedó postrado por causa de ¿qué? Si estás pasando por una circunstancia difícil, mejor que
haga silencio. Porque muchas veces por la murmuración, la queja, detienen la bendición de Dios. Y recuerden lo que dice la palabra, y tentaron al Señor. Aquellos tentaron al Señor en el desierto, al punto en que en un momento le dijo Dios a Moisés, quítese de ahí porque los voy a destruir. Pero miren la importancia de los intercesores. Aquel intercesor se levantó allí, clamó a Dios, y por causa de eso es que hoy sabemos de que existe Israel. Y por causa de eso es que nosotros conocemos del Evangelio. Por eso necesitamos interceder, amén. Y la sexta, no codiciar las cosas del mundo. Ahí, pastor, ¿y usted de dónde sacó todo eso? Ahí, cuando leímos el comienzo. Primera de Corintios, del 1 al 12. Lo van a leer despacio allá. Cuídate de codiciar las cosas del mundo. La mujer de Lot codició y por eso volteó a mirar atrás. Y quedó hecha una estatua de sal. Aquellos codiciaron la carne que comían. Ay, qué tan rico que comíamos en Egipto a pesar de que estábamos esclavizados. Oiga, pero Dios fue tan soberano que envió una comida desde el cielo. ¿Será que Dios desde el cielo no puede mandar lo que necesitas? Por eso no codices las cosas del mundo. Ay, pero es que miren esos carros que exhiben en sus redes. Miren esas casas que exhiben eso y haciendo lo malo. Pero para aquellos, si no se arrepienten, hay condenación. Por eso damos gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos regaló. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Señor. Dale gracias y dile, Señor, gracias por tu palabra, bendito Señor. Dile, Señor, gracias, Señor, porque tú hablaste hoy a mi vida. Pero dile, Señor, guárdame, Señor, no quiero ser sabio en mi propia opinión. La palabra era clara, mire que el que está firme, mire que no caiga. Tú nos diste ejemplo a través de aquel pueblo, Señor, de aquellos, Señor, que estuvieron en aquella barca, Señor. Dile, Señor, guárdanos de la murmuración. Guárdanos, Señor, de comportarnos como los del mundo, Señor. Guárdanos, la palabra decía, guárdanos de la fornicación, tanto física como espiritual. Dile, Señor, guárdanos y ayúdanos por amor de tu nombre, bendito Señor. Padre, y sellamos con la sangre de Cristo y sella esa palabra y declara que el diablo, sus demonios, no tienen arte ni parte en tu vida, y esa palabra va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, y salimos, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia, creyendo, Señor, de que el gran yo soy, porque yo soy, dice la palabra, yo soy el que va a ser a favor de tu vida. Si la barca sacude con más fuerza, dile, Señor, el yo soy está a favor de mi vida. El yo soy me va a dar la salida de esta circunstancia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, y hoy te damos las gracias, Señor. Levanta tus manos ahí a los cielos. Dile, Señor, gracias, Señor, porque tú me das nuevas fuerzas, Señor. Dile, Señor, gracias, Señor, porque hoy voy a recibir esa bendición que proviene de ti, bendito Señor. Hoy levantamos nuestras manos a los cielos, Señor, y recibimos en esta mañana, Señor, esa bendición que viene del Padre, esa bendición que viene del Hijo, esa bendición que proviene del Espíritu Santo, esa bendición espiritual, esa bendición afectiva, económica, esa bendición allí la recibes en el nombre de Cristo Jesús. Dile, Señor, y recibo la herencia de los hijos de Dios. Padre, y hoy te damos gracias, y dale un fuerte aplauso al Señor y dile, gracias, Señor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.